profesor. Bueno. Bueno. Bien amigos, continuamos con ustedes en la presentación de su espacio Nagua al Día Radio de la tarde. Como lo habíamos anunciado en el programa hermano que conducimos, El Escándalo del Día, hoy en este espacio íbamos a tener un programa especial, hablando un poquito de algunos casos que se han estado dando acá en la República Dominicana y uno entender por lo menos cuál sería el destino de cada uno de esos casos y sus protagonistas, el imputado y qué pasaría con la familia, la víctima y todo eso. Y para ello nosotros acá desde la producción del programa Nagua al Día, pues nos conectamos con el buen amigo y hermano licenciado Robinson Jiménez, experto en Derecho Penal de esta provincia María Trinidad Sánchez y del país, y él nos va a alumbrar con su conocimiento, y a ustedes también que tendrán la oportunidad de comunicarse con nosotros a través del 809-584-2333, algunos de los temas que podamos tocar en esta tarde de hoy. Licenciado, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes por aquí? Estamos bien. Todo bien, usted, gracias a Dios. Buenas tardes a los distinguidos oyentes de este prestigioso programa, ¿verdad? Así es. Buenas tardes a todos los que tengan el placer de escucharnos. Hoy vamos a abocarnos a tratar un tema que está en la palestra pública. ¿Cómo es? Ustedes dirán. No, dentro de los temas que quisiéramos tocar con usted, si el tiempo no lo permite, son los casos que lamentablemente han ocurrido en este país, que es la muerte de un niño en Santiago, un producto de un carnaval donde está involucrado un agente de la Policía Nacional. El otro caso trágico y lamentable de la muerte de una adolescente en Higüey, con un asunto de un profesor que está involucrado ahí, entre otros temas que quisiéramos tocar con usted, para que la gente por lo menos conozca, porque a veces uno escucha que si le cantan medidas de coerción, que si no le cantaron, que si prisión preventiva. Sí. Entonces a veces la gente se pierde un poquito en eso, y por qué le dieron penas anticipadas, que se presume. No lo mandaron para prisión, que le dieron prisión domiciliaria, que lo pusieron a firmar. A veces uno dice, terminó el caso ahí, porque aquí tenemos esa mala costumbre. Exacto, sí. De que si uno no lo ve preso al imputado, cree que el caso se terminó. Bien, vamos con cuál de los dos, con el caso de Santiago. No, pero primero, licenciado, nos gustaría que la gente le conozca un poquito más a usted brevemente. Usted... ¿de dónde es? Bueno, yo soy de Nagua, mi familia son de Nagua. ¿Usted estudió aquí o no? Estudié en la UAPA Santiago. Okay. Posterior hice curso de grado en Santiago, posgrado Pucamaima, maestría Pucamaima Santiago. Ok, perfecto. Siempre área procesal penal y derecho y ciencias penales. ¿Hijos, casados? Soy casado, padre de 5 preciosos hijos. 5. Entre ellos tengo una muchacha que es abogada en Estados Unidos. Qué bueno. Ostenta un cargo un poquito fuerte en Estados Unidos como fiscal federal. Ok. Y una muchacha, una lumbrera. Tengo un hijo médico, se llama Robinson Jiménez. Ok. Tengo otra hija que es ¿cómo se llama? De medicina, farmacéutica, que trabaja para un laboratorio de mucho prestigio en Santiago. Y con mi esposa tengo un hijo de 15 años, Julián Francisco, y un baby precioso de 3 que se llama Rafael Robinson. Sí, soy de Nagua, amo mi pueblo, ejerzo el área penal, un área un poquito que al pueblo no le gusta escuchar. Complicado. Pero hasta que no vea un familiar. ¿Por qué, líder? ¿Por qué? Bueno, porque uno ejerce la cosa fea. Sí. Por decirlo así, eso le quería preguntar. Homicidio, el derecho, ¿en cuánto lo podemos subdividir? ¿En derecho civil y penal? ¿O hay algo bueno, más? ciertamente se divide en dos, que es público y privado. No civil y penal, público y privado. Dentro de lo privado está la tierra, lo civil, lo laboral y el público, que es el penal. También el derecho internacional, entre otras ramas del derecho. Cuando hablamos de derecho penal, estamos hablando de que puede haber cárcel, no necesariamente. Penal viene de pena. Derecho penal es derecho a una pena, si se comprueba el ilícito penal. O sea, que sería con prisión o con alguna de las medidas. Bueno, con una de las medidas que contiene el código penal o procesal penal.
que son 7, pero yo digo que son 8, porque 7 son las medidas personales, pero hay otra que es una medida real, que cuando va a los bienes. Es decir, tú puedes poner como garantía un inmueble para obtener una libertad. Y está contenida en el artículo 243, que es una garantía real. Por eso yo digo que son 8, no 7. Okay. Porque los 7 son, cuando son en el 226, las medidas personales a la persona son 7. Sí. Pero hay una medida que es a los bienes, que es la medida real, y por eso yo digo que son 8. Y así lo establece el código. ¿Usted siempre ha trabajado en el derecho penal? ¿No? Sí. ¿Nunca le ha interesado ser fiscal, juez, o lo ha ejercido? Mira lo que pasa, el que no le conoce. Lo primero que uno tiene que hacer es abogado. Después, si uno quiere optar a un puesto público como fiscal o juez, debe de coger el examen de admisión. Si uno lo pasa, ese examen de admisión de la escuela del Ministerio Público, uno puede ingresar a la escuela del Ministerio Público. Igual, usted abogado opta por coger uno de los exámenes que da la escuela de la judicatura. Usted puede accesar a la escuela de la judicatura y ser egresado de juez de paz. Okay. Igual del Ministerio Público es fiscalizador. ¿A usted nunca le ha interesado? No, porque nosotros no hemos abocado más a ser abogado en ejercicio. Creo que también desde este punto de vista nosotros le podemos servir a la sociedad y a nuestro pueblo en general. Ok, perfecto. Sí, para que la gente le conociera aquí en Agua, donde la gente lo puede ubicar. Nosotros estamos en un lugar hermoso, protegido por Dios, que es frente a la iglesia La Altagracia, calle Gran Luperón número 50, al lado del Palacio de Justicia. Digo protegido por Dios porque desde que yo empecé mi carrera, siempre tuve el deseo de buscar una oficina cerca de la iglesia. Porque yo soy casado por la iglesia, obviamente bautizado y confirmado. No, y cerca también del palacio. Y cerca del palacio. Sí. Cualquier documento rápido ahí. Claro, hay cualquier problema, hay que cerrar los inconvenientes. Es decir, que cualquier persona le gustaría ser fiscal o juez, pero sí, creo que desde la posición que tengo, puedo servir con mucho amor. No, significa su carrera. Sí. Vamos a materia de una vez. Bien. Eso es así. En cuanto, ya entrando en materia, ya conociendo un poco de nuestro distinguido invitado, Robinson Jiménez, mi vecino, por cierto, también muchos años. Sí. Una persona de nuestro pueblo, admirable. ¿El Miguel de Anguela? Sí, mucho tiempo allá. Admirable en la rama del derecho penal. Y qué bueno que se explica de esa forma, porque se tiende a confundir, y usted dijo una palabra muy importante, hasta que no le suceda un caso a una persona de su entorno o allegada a usted. Siempre, que ese abogado sí es malo, que ese abogado sí es esto, que aquí persigue a los delincuentes, que defiende los que violan la ley. Para el derecho es bien amplio, y para impartir la justicia ya, defender, acusar y demás, se necesitan ambas partes. Ahora bien, entrando en materia, nos gustaría, por orden ya de los casos, como hemos dicho, los casos que se han viralizado, iniciar con ese trágico caso de Santiago, del niño Donald Martínez, de 12 años de edad, quien compartía con su padre en el carnaval, un ambiente, vamos a decir así, un ambiente familiar, público, y que por situaciones que se han venido, vamos a decir, realizando constantemente, de una persecución, de una bocina, de hasta un estacionamiento por una multa, que se viene dando también con los AME, en fin, con diferentes miembros del orden que están para protegernos. Se viene dando esa situación, y viene esta situación, valga la redundancia, inesperada, y se escapa supuestamente, presuntamente hasta ahora, un disparo que le cegó la vida a ese niño. Primero, para que la gente se ilustre de una hipótesis inicial, las penas que puede acarrear este caso, en este caso el autor Alejandro Castro, cabo de la Policía Nacional, ya inmediatamente puesto a disposición de la justicia, y me imagino retirado de las filas ya
juzgado como un civil, las penas que puede caer sobre esta persona. Bien, lo primero es que yo escuché, también leí un poco, de que se trataba de una familia que estaba, creo que, escuchando música en la Avenida Sí, Las Cajeras, sí. que estaba escuchando música con un sonido un poco alto. El policía se acerca y quiso como llevarse las bocinas del carro. También leí un poquito como que el policía tuvo cierta discusión con el padre del adolescente. Sí, hubo un forcejeo. Un altercado. Y hasta le tiró gas pimienta. Ujú. Perfecto. Entonces, posterior continuaron con la disputa y el policía, haciendo un mal uso de la autoridad, que si bien es cierto que es una autoridad, pero está para poner el orden. El orden, sí. No para provocar el desorden. Entonces, según escuché y leí, disparó 2 disparos al adolescente, uno en un brazo y otro en el pecho. Ok. 2 disparos. Un disparo. Desde el punto de vista del Estado, el policía fue arrestado y ha sido sometido por violar el artículo 186 del Código Penal, que establece como abuso de poder, Ok. por tratarse de un policía armado, uniformado, abuso de poder en sus funciones. Ok. 186. Y fue sometido por violar el artículo 295, Ok. 304, que tipifican el hecho del homicidio voluntario Voluntario. Ahí que vamos. Ahí que vamos. por parte del Estado. ¿Por qué voluntario y no involuntario? Porque hasta el momento yo había escuchado que podía ser involuntario, porque se Eso puede, es lo que en determinar que principio él se quizás no determina. quiso dispararle directamente al niño. infante, aunque sí manipuló la Lo arma. que y todo pasa eso. es que lo encargado de la investigación, en principio, es el Ministerio Público. Ok. Y el Ministerio Público, con las evidencias materiales, periciales, testimoniales y documentales, que son la prueba con la que se pueden estructurar un buen expediente, Eso es así. dieron al traste de que ellos van a someter por homicidio voluntario y abuso de poder. Ahora, desde el Ministerio Público. Familia, en caso de que puedan optar de buscar un buen abogado, ese abogado que buscan los familiares de las víctimas se constituye como querellante y Como actor niño. civil. Y actor civil, sí. También acusador privado. Sí. Y los familiares, yo diría que también van a acusar por abuso de poder, 186, O pudieran acusar. o pudieran acusar, Sí, sí. y homicidio voluntario también, 295, 296 del Código Penal. ¿Por qué no 265 ni por qué 59 y 60? Porque fue una sola persona. Ok. Cuando es más de una persona, uno lo califica 265, 265. 266, que es asociación. Asociación. Más de una Exacto. persona, comprende. Entonces, como fue él solo, se comprobó de acuerdo a las investigaciones, cámara, pruebas documentales, periciales, testimoniales, como dije, esa fue la calificación que le dio el Ministerio Público. Ahora, familia, agrega algo más a la acusación del Ministerio Público, y es que, no obstante también acusar por ese tipo penal, solicita indemnización. Sí. Una indemnización que va a cargo de los familiares en caso que se pueda sustentar y soportar en el tribunal. Indemnización económica. Es económico, se trata de económico. En estos Pero, casos. líder, pero ¿a quién vamos a Al infractor, al policía. ¿A él o al Estado? No, el Estado no puede indemnizar. El Estado solo puede solicitar multa, pero no resarcimiento de daños. Los resarcimientos de daños, esa parte es para los familiares Civilmente. de los CISO. Pero tendría que pagar el imputado. El imputado en caso de que tenga solvencia. Sí. Sí. Tú ¿no? puedes observar un caso muy de este señor que se declaró culpable y pagó una indemnización a una oficina de abogados del caso de Brecht, creo que fue. Ok, El ok, caso de sí, Pagan, sí, el sí. dinero Pagan, exacto. Pagan, sí. Pero el Estado tuvo que buscar oficinas de abogados para que puedan constituirse en representación del Estado, Privadas. privadas, y poder solicitar indemnización. Porque el Estado puede solicitar pena y multas. Y multas. Pero entonces el Estado nunca le pagará a nadie. Por ejemplo, en este caso, porque el policía es un actor público dependiente de una institución del Estado, los familiares nunca verían ningún peso de eso. Podría, Yo tenía entendido ignorantemente buena observación. que el Estado siempre puede ser objeto de Buena de observación, demanda. pero en este caso los familiares es que tienen que demandar al Estado, pero no el Estado merced solicitar indemnización. Ah, ok. Exacto. Los abogados que busquen los familiares. Y esa pregunta siempre surge
Ajá. El Porque, Estado representado por el Ministerio Público, Exacto. el Estado representado por el Ministerio Público solo puede solicitar penas y multas. exacto. Y nunca se pueden trabajar en equipo, por ejemplo, Claro que sí. Homologarla, sí, homologar, sí, sí. el abogado de la defensa, de los familiares de la víctima, Querellante, constituido de actuación. los querellantes y la fiscalía, que también viene fungiendo desde mi punto de vista ignorante, también como querellante al final de la jornada. Obviamente, no trabajan juntos. hay que investigar. El encargado de investigación al Ministerio Público. Pero si usted ayuda como querellante, un buen querellante, un buen abogado, a ayudar a investigar al Ministerio Público, más Claro. suave va el Ministerio Aportándole Público. Ahora, pruebas, sí. esas pruebas recolectadas, hay un plazo que el Ministerio Público tiene para notificarse a la parte querellante y que ellos unifiquen conocimientos, pruebas, unifiquen criterios para ver finalmente por cuál articulado que van a acusar. ¿Te me entiendes? Es decir, que deben estar, si bien unidos, pero no necesariamente. En caso que se haga una buena investigación, que el abogado querellante quiera trabajar muy acorde con lo que ha hecho el Ministerio Público, siempre van un poco unidos, porque van en la misma barrera, al mismo lado ahí. Ministerio Público, querellante y acusador privado. Sí, sí. Yo decía Ajá, Andy. la aclaración, que yo sé que usted tiene esa inquietud, porque generalmente en países quizá más desarrollados que el nuestro, vamos a poner de referencia a Estados Unidos, siempre viene por una falta de una persona, ya sea del servicio público, como es dependencia del Estado, nuestra Policía Nacional, se pueden resarcir los daños. Allá esa indemnización siempre surge. O sea, un daño a un ciudadano a través de un policía paga el Estado. O sea, eso es que viene la pregunta. Lo que pasa es que nosotros debemos enfocarnos primeramente en el responsable penal y civil. Sí, 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 Esa eso persona. entiendo. ¿Tú ves? Esa parte se entiende. Eso es lo que debemos más enfocarnos. Por ejemplo, el policía cometió un hecho, no lo vamos a juzgar como policía, sino como ser humano, y si se comprueban con los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público y por el abogado querellante, vamos a hablar de una pena más o menos de 20 años, como Sí, establece sí, el código, sí, sí. y una indemnización a los familiares, Sí. siempre 5, 10, 20 millones de pesos, que aunque el policía no tenga con qué pagarlo, o el ser humano, vamos a decir Sí, así, sí, sí. no tenga con qué pagarlo, Puede ser cualquier persona. se ha cumplido con una buena sentencia y hay una reparación de daño y perjuicio contenida en esa sentencia. Ese oficial estaría, luego de que termine todo el proceso, logrando obtener una condena en su contra de 20 años. Sí. O menor. Sí. No. Bueno, estoy hablando como Ministerio Público, como querellante. Sí, Sí, claro. ¿Comprende? Sí, sí. Entonces, lo correcto es conocer la primera fase del proceso, porque nosotros lo que más nos gusta escuchar es los 20 años. Sí. O los 30, los 20 o los 30. Entonces, ¿Y en qué consiste la primera fase? Ok, los procesos penales se dividen en 5 fases. Ahora se está conociendo la primera fase, que es la fase preparatoria, donde el Ministerio Público está pidiendo 12 meses de prisión preventiva. Sí, 12 meses. La parte querellante está pidiendo 12 meses de prisión preventiva. Y en esta fase que debemos de abocarnos a conocer, por ejemplo, la defensa nunca quiere prisión preventiva. No. Entonces, pedimento del Ministerio Público, 12 meses. Pedimento del abogado de la familia, 12 meses. Pedimento de la defensa, obviamente que le den una garantía económica. Una ¿verdad? garantía económica, sí. Y el juez decide. Yo considero que el juez le va a imponer los 12 meses. Claro, por la magnitud Pero del también le caso. puede poner 6 meses. Y no significa también que le está puede poner exento 3 meses. del proceso. Porque la prisión preventiva, si le ponen 12 meses, es revisable cada 3 meses. Como caso complejo. No, Sí, sí. no están solicitando no. casos complejos. No están Si solicitando. una meses. prisión preventiva, 12 meses. 12 meses, ok. Pues, cuando es caso complejo, son 18 meses. Son 18. Pero 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, es prisión preventiva. que Sí, van a ¿Y qué poner. tan de cierto es que siempre escucho en la calle que mientras más larga sea la prisión preventiva es porque el Ministerio Público o los abogados querellantes no tienen tantas pruebas en contra de ese imputado? O sea, porque le dan mucho más tiempo como para preparar mejor el expediente, que cuando se le determinan 3 meses de prisión preventiva es porque ya está todo prácticamente listo, y eso es para
de Mira, una vez. lo que pasa es que hay lo que le llaman tecnicismo procesal por parte de la defensa, por parte del Ministerio Público, por parte de los creyentes. Por ejemplo, tú le pones 3 meses a una persona en la fase inicial acusada de un homicidio, pero dentro de 3 meses más tiene que revisar esa medida y ponerle 3 más. Sí. Las medidas van de 3 en 3, tú ves. Pero si tú le pones 3 meses y la revisas a los 3 meses y 5 días, probablemente un juez garantista le varía esa medida, La varía. porque ya esa medida está vencida. En otros distritos judiciales eso no se da, pero en el distrito judicial del departamento Duarte, con el distrito judicial de María Trinidad Sánchez y en el departamento Duarte, probablemente si le ponen 3 meses y usted va a una corte penal con esos 3 meses muertos, Hay una variación. le pueden variar la medida de coerción. Entonces los jueces lo que hacen, que cuando te ponen 3 meses, 15 días antes de vencerse esos 3, te revisan de oficio la medida de coerción para renovártela y ponerte 3 meses más. Sí. Pero si te ponen 3 meses, 6 meses, 9 meses o 10 o 12 meses, el Ministerio Público tiene un plazo de 3 meses para acusar. Entonces tú dices, ¿cuál sería el objeto de poner 6 si tiene que acusarle fiscal a los 6 meses? ¿Cuál es el objetivo de poner 12 si a los 3 meses el Ministerio Público tiene que acusar? Okay. ¿Cuál es el objetivo de poner 3 si a los 3 meses también el Ministerio Público tiene que acusar? Eso lo establece la norma en los artículos 294 y siguiente, tú ves. Ok. Entonces, tú le dices que le pones 6 es para que tenga una mayor connotación social. Sí. 6 meses le pusieron, Sí. 1 año de prisión preventiva le pusieron, pero a los Pero 3 tiene meses la misma opción. Sí. el Ministerio Público tiene un plazo de 3 meses para acusar. Ahora, la ley es clara. Si el Ministerio Público no ha podido terminar su investigación a los 3 meses, le puede solicitar una prórroga al Ministerio Público. Sí. Pero en el caso de que no le solicite la prórroga, inteligentemente, el juez puede intimar al Ministerio Público para que presente esa acusación, porque los 3 meses pasaron. Ya transcurrieron. Y el juez intimar al Ministerio Público, es asunto de muchos números, ¿Usted? le concede un plazo, la ley, de 15 días más al Ministerio Público de plazo para que acuse. Por ejemplo, pasaron 3 meses. Ajá. Ya van 10 días, no acusado. El juez le dice al Ministerio Público en una instancia, tiene 15 días para que me presente acto conclusivo. Bueno, dice el Ministerio Público, bueno, en esos 15 días yo creo que termino. Y si terminó, deposita su acto conclusivo en el tribunal. Igual que el querellante deposita su acto conclusivo en el tribunal. A los fines de qué? De que ya el Ministerio Público terminó su investigación, la parte querellante terminó su investigación y deposita el acto conclusivo, lo que le llaman acusación. Acusación. De lado de connotación social, ¿se da entonces que en la justicia se puede determinar una sentencia por presión mediática? O populismo. No, eso no, sino es que tú dirías, ¿qué se escucha más drástico? ¿Una prisión preventiva de 12 meses o una prisión preventiva de 3 meses? Se escucha más drástico la de mayor 12 meses. ¿Cuál? Porque somos A ignorantes. lo que le llaman el populismo, una Exactamente. condena anticipada, que Tú ya ves, está. pero se escuchan 12 meses. 12 meses. Pero ¿qué pasa? Tú dirías, bueno, tiene 12 meses, como quiera, cada 3 meses. Hay Tiene que revisar hay revisión. oficiosamente esa prisión preventiva para asegurar cualquier cosa de vencimiento, de no revisada y llevar un debido proceso como establece la norma. Escuché que en 2 ocasiones supuestamente el imputado ha intentado quitarse la vida. En la calle a veces uno escucha que dicen de que esos son trucos de abogados para sensibilizar a la justicia de que él se siente Arrepentido, no tuvo la intención de hacerlo. ¿Es o no es? Esa parte, Tecnicismo esa parte, legal, no, eso. no, eso no es un tecnicismo, porque que una persona se suicide, bueno, ya terminó con su proceso, ahí se extingue todo. Pero si él lo tiene en una cárcel de máxima, no de máxima seguridad, sino de seguridad, Sí. no debe tener con qué hacer eso. Y creo responsabilidad del penal creo es- que eso no lo veo como una táctica dilatoria que le pueda beneficiar a él. No. Escuché eso en No. algunos medios. Él sabe lo que le espera. Y él sabe que con los buenos fiscales que tenemos, porque hay un Ministerio Público muy preparado, Sí, muy bien. tanto en el municipio, en la provincia, como en el país, ya con todas las pruebas a manos,
una prueba de INACID que dice cómo fue la muerte, Sí, sí. qué causó la muerte. Están los elementos Diagnósticos probatorios, como la legales. prueba material, la pistola, los casquillos, los Comparación. testigos y el lugar que se cometió el hecho. Que fue Inequívocamente, ya es una persona que va a ser juzgado y tendría que buscar una defensa que obviamente no es posible que a un imputado se le conozca un proceso sin defensa. Brevemente. Puede ser pública la defensa o puede ser privada. Brevemente, Robinson, el padre del joven, ¿podría tener alguna acusación legal en algún momento? Porque el padre reconoce que forcejeó con el militar y de hecho, si se quiere llamar, hasta le faltó al respeto pero fue a que, la autoridad. Fue que en principio él le lanzó gas. Fue una reacción. Una acción, Sí, una reacción. gas pimienta. Sí. Él le lanzó, entonces eso es fuerte. Ok. ¿Comprende? No. Además, la actitud de Para la aclarar policía, de al llevarse ambiente. la bocina, de querer ser abuso de poder, eso no es posible. Porque yo entiendo que todas las autoridades deben de manejarse con mucho respeto y con mucho ecuánime al momento de actuar. Sí, yo antes de cerrar, para Ok. cerrar con ese tema, quiero, mejor dicho, hacer siempre hincapié en esto. Mira qué sucede. Ojalá y en nuestro país venga el asunto de la reforma policial. Ojalá que sí. Porque, volviendo al tema de la indemnización importante por parte del Estado para asumir Esa es una pregunta. los asuntos de responsabilidad, yo entiendo, doctor, que en lugares públicos, llámese patronales, eventos sociales, como hoy valga la promoción Agua Ciudad de Dios, que sé que tenemos una llamada. Vamos a a una ver llamada. si es alguna intervención importante para Robinson. Sí, buenas tardes. Buenas. Quiero felicitar al programa y felicitar al licenciado Robinson Jiménez por estas importantes explicaciones que ha dado a la ciudadanía, nosotros ciudadanos, porque nosotros a veces no entendemos ni sabemos el derecho que nos corresponde a nosotros. Esperemos que se siga dando un panel así, que eso no sea el primero, y que sigan llevando personalidades para que nos expliquen a la sociedad y al país. Felicidades y excelente. Muchas gracias. Jaime. Ok. Muchas gracias, Jaime. En el paréntesis ahí decía, en lugares públicos, patronales, eventos sociales, religiosos, como el de hoy, que se necesita la presencia del orden, ¿por qué no enviar los policías con armas, bala de salva, la macana, el uso de la macana, el uso del agua, como en lugares fuera, agua a presión, o sea, para amedrentar, y no en multitud esos cartuchos vivos, esas balas vivas, como decimos popularmente, que tienden a ocasionar este tipo de tragedia? Entonces, otro asuntito ahí mismo, vamos también al nivel de responsabilidad, porque siempre un cabo, ahí había un oficial superior, también debe de saber cómo enviar a su tropa. Nunca anda un supervisor con el mismo rango, Mira, siempre mira, por escala. no es por defender, Hay pero muchas mira, violaciones ahí. tú sabes en qué país es que vivimos, En República. tú sabes en qué sociedad que vivimos, tú sabes en qué pueblo que vivimos. Entonces tú no puedes hacerte ajeno de que quienes están para protegernos a nosotros, para cuidarnos, son los policías. Sí, eso es Porque así. todo el mundo sabe aquí cuál es la función del ejército, cuál es la función de la marina y cuál es la función de la policía. Nosotros cuando pasa un hecho con un policía lo atacamos, pero también la policía es quien nos cuida a nosotros cuando Claro que estamos sí, durmiendo. por eso que digo, Pues, entonces mi respeto, mi cariño, Para mi los- saludo ah, siempre para los son nuestros oficiales y para lo la que policía. queremos es una Tú ves, motivación esto a va la al lado. preparación. Exacto. Una motivación a la preparación. Bien, a la entonces, preparación. no se escapa del jefe de la policía, Sí, del sí, general, claro que del sí, ministro, claro. cualquier policía que tenga un asabruto. Eso se escapa. Eso sí. Es lo que Sí, decía nuestro señor ministro. Lo que pasa en la terrena por ejemplo, lo que pasa por un cajero de un banco de reserva en la terrena, tiene que saberlo, es culpa del gerente de la capital. No es posible eso, tú ves. Es por el actual cada quien. Hay un principio de personalidad y los hechos son personales. Policía que hizo un exabrupto es responsable de su hecho penal, o de su hecho civil, o de sus actuaciones. ¿Comprende? Pero eso por parte del Estado. Ahora,
ese policía tiene derecho a una defensa, ¿cierto? Sí, claro. Sí, claro. La defensa puede ser pública o privada, ¿cierto? Sí. Entonces, a él le toca buscar No se le niega su derecho. un abogado que lo defienda, sea de lo que el Estado paga, Proporciona. que son los defensores públicos, Ok. o un abogado privado, que somos los que ejercemos el Sí, ejercicio privado. en la misma institución también, el asunto legal. Ahora, Sí, tú ves, la tendría que hacer una muy buena investigación y unos muy buenos medios de defensa para ver con qué teoría de defensa iría ese abogado a defender ese policía. Otra llamada para usted, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Robinson Jiménez, ¿cómo están ahí? Muy bien, Bien, muy bien. bien. ¿Con quién tenemos el honor? Le habla Orlando, una persona que ha estado muchos años fuera de aquí del país, en Estados Unidos, y yo creo que usted hablando acerca de que no hay, o sea, un derecho, que no haya una indemnización, o sea, para la familia de esa muchacha de parte del Estado, o sea, del niño por el niño. Yo supongo que sí que eso debería ser así, porque imagínate, o sea, ¿cómo puede ser que mate a un niño a la policía? Entonces, ¿cuál es el régimen de consecuencia para, porque se supone que el Estado sea quien tenga que pagar por esa vida de ese niño? Yo le puedo explicar. Mientras eso esté así aquí, mira, esa misma niña que fue un beso por ese profesor, también debería también Ese es el otro tema. el Estado. Orlando, lo que pasa es que el Ministerio Público Gracias, no Orlando. puede demandar como Ministerio Público al Estado. Yo dije que tiene que constituir, los abogados de los familiares deben de constituirse como querellantes y actores civiles, donde de manera principal usted es responsable, imputado de penal y civil, y un tercer responsable podría ser la institución. Por ejemplo, si usted va manejando un vehículo y usted tiene un accidente de tránsito, el chofer es el responsable civil y penalmente de los daños. También es un responsable civil a nombre de quien tiene el vehículo y también el seguro del vehículo. Pero, por ejemplo, el policía es principalmente uno penal y civilmente responsable. ¿Comprende? Pero esa acusación debe hacerla el abogado privado, porque el Ministerio Público, como representante del Estado, no puede demandar al Estado. Tiene que venir un tercero que se constituya civilmente. Tercero civilmente demandado viene siendo el Estado en representación de Pero la los Policía abogados Nacional. de la víctima sí pudieron. Los abogados de la Sí, víctima ahí sí es que está la pueden. aclaración. Sí Ahí está la pueden. No el aclaración. Ministerio Público, porque el No, Ministerio no, Público ahí está la representa aclaración. al Estado. Pues mira, el tiempo se nos ha Y ido. el Estado no puede demandar al Estado. No, se ve feo. Que son- Se ve feo que son que el Estado temas- demanda al son Estado. temas- Exactamente. Mira, el tiempo se nos ha ido porque complejo. son temas que llaman tanto la atención y no quisiéramos dejar pasar por alto el caso lamentable de Higüey, escuchar sus opiniones con respecto al imputado, en este caso un maestro de un adolescente que resultó Esmeralda, lamentablemente murió desangrada en su casa, en el baño. Vi ahorita en la prensa que el caso como Muchas lo versiones habían del reenviado caso. para el lunes porque sus abogados, Eso los es abo- importante los- aclarar. los abogados del acusado Sí. como que querían presentar arraigo y no sé. Sí, ¿Usted eso- lo presupuesto. explicará? Presupuesto. sí, Eso es derecho de defensa. Mira, de manera breve y precisa y concisa. El profesor, hay muchas conjeturas de que si la muchacha estaba embarazada, de qué fue lo que le pasó a la joven, cómo le pasó, por qué le pasó, quién lo hizo, quién no lo hizo. Pero sí está claro y evidenciado que en ese hecho participaron más de una persona. Por eso hay otra persona detenida que solamente no es el profesor. Un supuesto primo. Exacto. Escuche. Entonces, vuelvo y le repito. de Ese acuerdo- sí lo declararon, escúcheme doctor, como asociación de malhechores. Exactamente. Ese sí está Asociación de complejo, Malhechores sí. 265-266. Ah, 309-331. 331, sí. 331. El 331 del Código Penal me da la violación. ok. Sí. Entonces, una persona que está acusada de asociación de malhechores para violar 265-266-331, obviamente está preso. Violar Sí, claro. sexualmente. Violar sin el consentimiento. Sí, es el- Ok. es Es una el violación mensaje sexual. principal. Ok. Es una, conlleva pena de 15, 20 años, dependiendo de los agravantes. Ya están las pruebas científicas, ya están las pruebas documentales, ya están las pruebas testimoniales y hay un hecho merced. Ahora, muchas personas entienden por qué que las audiencias se aplazan, porque que hay un derecho universal que se llama derecho de defensa. Usted tiene derecho a defenderse. Entonces,
el Ministerio Público encargado de la investigación reúne sus pruebas, solicita medida de coerción, el imputado en una primera audiencia se puede aplazar a los fines de poner su abogado. Dentro de los plazos de la ley. A los fines de poner su abogado. Claro. 1. A los fines de preparar presupuestos. 2. Hasta los fines de usted recusar un juez, recusar un fiscal y hacer muchísimas de las prerrogativas que el Código le faculta. Presupuesto, brevemente. Pero presupuesto, nadie puede ir a una medida de coerción sin presupuesto. ¿No? Porque usted tiene que decir al juez que usted tiene un arraigo social, familiar, laboral, domiciliario, social, empresarial, artístico, y usted tiene que decir al jugador quién usted es, de dónde usted viene. Cuando hablamos de presupuesto hablamos de ese perfil. Claro, ese es el perfil. ¿Cómo usted es en la sociedad? Para aclararle a la gente. Precisamente por eso es que, por ejemplo, Los presupuestos para bien dinero. presupuestos, pero lo dice presupuestos de arraigo social. Sí, perfecto. ¿Dónde usted vive? Okay. Laboral. ¿Dónde usted trabaja? Domicilio. Estudiantil. ¿Qué usted estudia? Domiciliario. Familiar. ¿Quién es su familia? ¿Quién es su esposa? ¿Quién es su padre? ¿En qué sector usted vive? ¿Dónde usted vive? ¿En qué ámbito usted se desarrolla? ¿Dónde se congrega? Entonces, todas esas cosas, el juez le da determinado valor. Ahora, frente a magnitud de hechos, los presupuestos podrían ser insuficientes. En este caso habría magnitud de hechos. Magnitud de hechos. Ahora hay algo que mucha gente no entiende. Y es que a veces hay jueces que se ven en la obligación de dar una garantía económica a imputados que han cometido X violación a la ley. Porque es que también el código establece que el límite máximo de la prisión preventiva es de 1 año. El máximo, sí. Entonces, si tú tienes 12 meses, 15 meses, ya tu prisión preventiva tiene 3 meses vencidos. Y en algunos distritos judiciales hay jueces que la varían, en otros no. Por ejemplo, el caso de Jan Alain, ¿ustedes creen que le cesaron la medida? ¿Por qué? Porque ya sobrepasaba los 18 meses. Esa es la excusa legal que se ha dicho. Otros casos de políticos que le han variado la medida de coerción, la excusa legal es 241, capítulo primero, cese de la prisión preventiva cuando sobrepasa los 12 meses. Pero buscan esa excusa legal y ciertamente el texto lo dice. Y nosotros no hemos nosotros como defensa no hemos favorecido mucho del cese de la prisión preventiva cuando supera los 12 meses. Igual cuando somos querellantes, aunque no nos guste ese trago, pero tenemos que entender que es legal. Pero le ponen un monto un poquito excesivo. Más elevado. Entonces, con el caso del profesor, él... ¿Cuántos cargos? ¿Existe acumulación de pena aquí o no? No, aquí no hay cúmulo de pena, solo en Estados Unidos. La ley ya ¿A él lo jugaría entonces por el más grave o no? El más grave, ¿cuánto cree que es? Violación. Porque el otro es 265 o 266, que es un agravante para violar. Violación. Ahí mismo. ¿A él lo jugaría por violación o por homicidio involuntario? Ahí es que va la pregunta. La de la señora dice... Puede ser que sean todos esos artículos, son agravantes más. 265, 266, 331, que le causaron el 295 y el 304. Exacto. Se conjugan todos esos artículos. ¿Por qué 265, 266? Porque hay más de una persona. 331 porque la violó. Es violación. 295, 304, esa violación le conllevó a la muerte. Todos esos artículos. Ahora, esos son agravantes. Para el homicidio, los artículos anteriores. Hay menores involucrados en el caso. ¿Cuál sería la repercusión legal en contra de esos menores que se dicen participaron en el hecho, o andaban con la joven, o conocían? O de complicidad. Complicidad, no sé. Ustedes lo han dicho, si hay menores que son cómplices, se someterán como cómplices. Si hay menores que se pueda comprobar y existan pruebas suficientes como coautores del hecho, se someterán como coautores también. ¿Pero se juzgarán como menores o como adultos? No, los menores se juzgan como menores. ¿Y cuál sería la pena para un menor? 5 años. Esa sería la pena máxima. 5 años, sí. Porque yo hay tribunales de menores, hay fiscales de menores, hay jueces de menores, y hay jurisdicción de menores. Llevarlo al tribunal de menores. Jueces de menores, fiscales de menores. Pena, dependiendo. Si son autores principales, 5 años. Y si son cómplices, la pena que le lleva a los cómplices, que son las penas de 2 años. De 2 años. Sí. Es correcto. Ahora, toda persona que comete un delito penal tiene derecho a una defensa, tiene derecho a defenderse, y ningún juez puede coartarle el derecho
de buscar sus abogados, que tienen un máximo de 3, de buscar sus presupuestos, que también la ley le faculta eso, y de buscar los medios que la ley le prevé para defenderse. Porque entonces podría el juez, si vulnera esos derechos, podría dar una mala decisión, y esa decisión en un tribunal de sala o una corte verificar esas violaciones y el proceso llevar otra suerte. Ahí entra lo más criticado, los organismos de los derechos humanos, que ahí siempre están al tanto de eso, de que no se vulneren los derechos a las partes y las cortes, acusadas. las altas cortes, porque es para eso que existen los recursos, Sí. para examinar la decisión que dio el juez de primer grado, si ese juez aplicó o no aplicó bien la norma o el derecho. Así Entonces, es. para eso que existen los recursos. Sí, Una claro. vez tú recurres, el juez examina la decisión si estuvo bien o mal aplicada. Generalmente, en su mayoría, están bien aplicada la norma, porque nosotros contamos con muy buenos jueces. Muy bueno, jueces, sí. En este mismo distrito judicial hay muchos jóvenes, mujeres jóvenes que son muy, muy buenos jueces y juezas muy preparadas. Igual que el Ministerio Público también. Así En es. estos dos casos que hemos tratado ya, porque nos vamos, no cabe la menor duda que los dos obtendrían una condena en su contra Bueno, de 15 a 20 años. yo creo que, no, sí, es la respuesta. Sí, porque están todas las pruebas ya y fueron hechos, por ejemplo, el homicidio fue un hecho público. Sí, claro, sí, No sí, controvertido. sí, exacto. Y lo del profesor también. Se han buscado muchas pruebas periciales, muchas pruebas hasta de cámara. Y tú estás Sí, lleno de lo cámara. detenidos. Y donde menos tú crees, En un establecimiento hay una cámara. no hay en los Pablo Luce, en la carretera, así como esa es la carrera. Las públicas ¿Dónde está también. la cámara del 911? Sí, están todas. Hasta en el cielo. Sí. Y las autoridades tienen la facultad de examinar todo eso. Perfecto. Eso Entonces hay demasiadas pruebas Agradecer. contundentes que vinculan a los imputados, tanto el profesor como el policía, de los tipos penales que se le imputan. Estos temas son de 2 Estoy horas, seguro de estos temas son de 2 horas y más, estos Sí, temas. sí, sí. Es que nos quedamos ahí, pero esclarecidos. Robinson, Muy interesante. hemos llegado al final. A ti muchas gracias porque nos permitiste contactarte Sí, su tiempo, su utilizarte tiempo y todo. para que vinieras a darnos luz a nosotros acá en el programa y a la gente que nos sintoniza. Quiero decirle a ustedes que estamos hablando de la primera etapa Sí. del proceso. De la primera No etapa, podemos exacto. adelantarnos a la segunda etapa, que es la etapa preparatoria, Sí, sí, sí. el juicio, la etapa recursiva y la etapa ejecutiva. Vamos por partes. Más adelante Primera seguimos, etapa. traemos Es informarle a la etapa. población y a los estudiantes que nosotros somos oficina de pasantía. Y Sí. cualquier estudiante que desee pasar por nuestra oficina, Sí. hacer pasantía, Ay, qué bueno. a la curiosidad de conocer de lo que nosotros hacemos, el derecho penal, aunque también tenemos colegas en la oficina que ejercen derecho mobiliario, derecho civil, derecho migratorio, pero básicamente nosotros somos oficina de pasantía de la UAPA. Cualquier estudiante que no tenga dónde ir a hacer su pasantía, nosotros con los brazos abiertos los recibimos. ¿Qué tiempo dura la pasantía de un estudiante de Derecho? 2 meses. Bueno, ahí está la Pero prueba. si se enamora, dura 6 meses y después una eternidad, porque yo tengo experiencia. Usted lo deja ahí cuando viene a ver si lo ve que son buenos. Bueno, no lo dejo, muchos se han quedado. Pero sí, aquí hay muchos abogados Ok. de mucho nombre que han ido a hacer pasantía a la oficina nuestra ya y se han quedado y son profesionales brillantes. Son abogados brillantes del ejercicio penal. Usted tiene la experiencia, verá, Les repito, verá si tiene capacidad o no. No teman ni acercarse por allá, Ok. que nosotros somos oficina de pasantía. Te puedo hacer una anécdota breve. van a aprender mucho, yo sé que Conozco sí. jueces de este municipio, de este distrito, que como estudiantes iban a mi oficina y hoy son nuestros mentores al saber que son jueces brillantes Sí, sí. de nuestro distrito judicial. Eso es bueno. Estudiantes de la UAPA, del área de Derecho, estamos abiertos en nuestra oficina para ustedes. Sí, pero habla también a la UAS, que nosotros tenemos derecho Lo también. que no estoy autorizado. No está Ah, ok. autorizado, Tengo sí, que sí. decir donde Bueno, estoy autorizado. vamos a buscar esa autorización. Bueno, tendrían que Sería visitar el bueno. departamento de ciencia jurídica de La la ciencia UAS. jurídica, Hay sí. que hablar con Bernardo Santana para eso. Perfectamente, no, Claro. pero aquí del decano de aquí, o el encargado del departamento de la Facultad de Ciencia Jurídica. De aquí Con de la Nicolás de la UAS. Zavala también. Exactamente. Que es la subdirectora. Y por lo menos distribuir formularios y llenarlo y Sí, repartirlo en eso las es interesante oficinas. también, porque- Por ejemplo, aquí está el doctor Florentino con oficina de pasantía.
el doctor, la oficina de nosotros, la de Eugenio, Eugenio. la de este abogado civilista de aquí de la plaza, Vinicio Restituyo. Vinicio, sí, Vinicio. No sé si la de Freddy Fría. Le dio un Pero momento sí, que la sí. UAS y las demás universidades deben de abrir oficinas para que puedan hacer pasantías Claro, a Para que sus los estudiantes estudiantes de la UAS también. aprendan también. Nosotros podemos invitarlos de la UAS, pero Como monitores sería, ¿no? Oyentes. como pasantía, pero no se la firmamos porque no estamos autorizados. No están Sí, autorizados. yo No estamos entiendo, yo autorizados. entiendo, yo entiendo. Actualmente nosotros tenemos 2 estudiantes, creo que son de la UAS. Hay una de la UAS y una de la UAPA que están visitándonos a nosotros, pero sí estamos autorizados, les repito, lo de la UAPA. Con mucho amor Reiter- también será autorizado de la UAS. Reitere la dirección de su oficina y número de ¿Cómo teléfono. una gente contacta, Robinson? Un problema, ¿a quién busco? ¿Cómo lo encuentro? Bueno, nosotros estamos ubicados en la General Luperón 50, frente a la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, en los teléfonos 829-648-5862, teléfono de oficina 809-584-4993. Y también tenemos correo, tenemos Facebook, tenemos Instagram, pero básicamente esas son nuestras informaciones de los directo, teléfonos, sí. correcto. Ahí es fácil. Gracias, Frente a la doctor. iglesia católica es fácil de ubicar. Estamos a sus órdenes y somos de Nagua y estamos para servirle a nuestro pueblo. Así es. Pueden Amén. llegar con y sin dinero. Amén. Amén. Qué bueno, Eso qué está bueno. bien, sí. Bueno, hemos llegado al final, profesor. Te estuvo bien Sí, calladito. sí, sí. Con la- Lo mantuvo cautivo, Robinson. No, usted. bastante. Yo estoy casi graduado. Ya en el final del programa, felicitar que está de fiesta de cumpleaños la señorita. Ay, sí, yo lo vi. La Sí, señorita. subiendo globitos y eso. Sí, Ok. la comadre. ¿Y para dónde que vamos? Medelina, Ey. No se ríe, ¿para dónde la fiesta? Medelina Rodríguez Tejada está de fiesta de cumpleaños. Enviarle desde aquí, desde el programa Nahual Díaz Radio, un fuerte abrazo y felicitaciones para ella. Me gustaría que ustedes abran un panel, o no un panel, sino que inviten siempre colegas en las diferentes áreas del Sí, derecho. sí, Por sí. ejemplo, hay un derecho que está usando De eso se va a mucho. encargar aquí. Hay un derecho que está usando mucho, que es el derecho migratorio. Sí, derecho Ay, migratorio. sí. Hay muchas personas que quieren ir al consulado. Yo también quiero ir. Me da pena que hay muchas personas que están cogiendo yola, se están yendo por la frontera. Por la vuelta. Por Y me- México, por dije. México, y me gustaría cuáles son los derechos de esas personas que están por Sí, México. tenemos en la Si una vez pisen en la tierra agenda, americana. tenemos agenda Y traer también algo. qué hacer si usted quiere ir al consulado americano, aunque usted no sea profesional, Sí, aunque sí. usted no sea rico. Es decir, a quien visitar en Nagua, Hay si usted perfiles. desea ir a una cita consular, ¿a quién debe de buscar en Nagua? Sí, vamos a Entonces ver. ustedes, aunque sea una vez al mes, inviten a un abogado civilista, un penalista, un laboralista, uno de tierra, uno migratorio, Sí, sí. para que la ciudadanía sepa sus derechos. Claro. Sí, sí, sí. Y es bueno Lo, que a lo través de un tenemos, lo profesional- tenemos pendiente. Claro. Y si no Eso está está acá, todo en agenda. y si no está acá Andy, lo podemos también traer al escándalo del día, que Sí, tenemos sí, dos perfecto, horas sí. diarias, de lunes a viernes, que tenemos quizás más tiempo para debatir temas Sí, complejos. tenemos ese que espacio también por tenemos aquí. la Y hay muy buenos abogados que Junior trabajan y yo derecho. trabajamos ahí en la tarde Sí, y podemos también hacer un... Que hay muy buenos abogados y abogadas que trabajan en derecho migratorio y lo pueden asesorar. Vamos a hacer esos contactos. Y Claro. así tal vez las yolas disminuyen. Los Y viajes por la ilegales. frontera O los viajes disminuyen. ilegales. O los viajes ilegales. Eso es tan peligroso Yo no también. quiero que sea mi palabra perjudique a nadie, pero sí, debemos visitar un experto y podemos conseguir una visa fácil. Sí, sí. Porque no es tan difícil. No es tan difícil. Lo que hay que cumplir con los Eso sí, requisitos eso sí. y buscar un experto. Claro, claro, que, Eso no- sí. que asesore bien a uno. Muy bien. Profesor, hemos llegado al final. A usted muchas gracias, a la gente por la sintonía. Muchos se conectaron con nosotros en las redes sociales, felicitando a Robinson por su elocuencia y por su participación aquí en el programa, pero no tenemos tiempo para mencionarlo uno a uno, así que gracias a todos, de verdad que sí. Para el próximo sábado le prometemos tener una entrega igual a esta, no voy a decir que mejor, Sí, sí, igual sí. a esta, Igual a esta. mínimo, No, por lo menos mínimo, igual a Igual, esta. sí. Les invitamos a que sintonicen el programa el próximo sábado al mediodía en Nahual Díaz Radio, y el lunes nos encontramos con ustedes aquí a las 5 de la tarde en el escándalo del día. Bye bye. Dios les bendiga. Bendiciones, bye bye.